La casa de Ana María estaba silenciosa, excepto por el suave sonido de los niños jugando en el jardín y el murmullo distante de la televisión en la sala. Pero, a pesar de la paz que parecía habitar el lugar, el corazón de Ana latía desbocado. Estaba sentada en la mesa del comedor, con los ojos fijos en un pedazo de papel que tenía frente a ella. El sobre estaba abierto, y dentro, la confirmación de su inscripción a la Facultad de Medicina. Nunca imaginó que este momento llegaría. La tensión se mezclaba con una sensación de logro, pero al mismo tiempo, una ola de dudas invadía su mente. «¿Estoy lista para esto?», pensaba. ¿Tomé la decisión correcta? Sentía una presión inmensa sobre sus hombros, como si el peso del mundo estuviera en sus manos. No era solo la decisión de regresar a los estudios. Era la decisión de intentarlo de nuevo, después de tantos años poniendo sus sueños de lado debido a las responsabilidades de la vida. El reloj de pared hizo un leve tic-tac, como un recordatorio del tiempo que pasaba. Miró por la ventana, donde el sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas. El cielo anaranjado reflejaba la calma que deseaba sentir, pero no podía alcanzar. Pensó en las palabras de su mejor amiga, Verónica, quien siempre repetía: «Ana, tienes hijos pequeños. ¿Cómo vas a equilibrar todo eso? ¿Qué vas a hacer con la casa, los niños, si decides estudiar medicina ahora?». Las palabras de Verónica, tan realistas, parecían haberse arraigado en su mente, y cada vez que intentaba ir más allá, volvían, como fantasmas del pasado. Suspiró profundamente, sintiendo la presión en sus sienes. Entonces, con un suspiro largo, tomó el sobre y leyó nuevamente el papel de confirmación de su inscripción a la Facultad de Medicina. Era real. Estaba oficialmente inscrita. El miedo seguía allí, pero también una sensación de alivio. «Lo hice», pensó, con una sonrisa tímida. Ahora no hay vuelta atrás. Ana se levantó y fue al jardín donde estaban los niños jugando. Sofía, con sus 5 años, estaba en el columpio, riendo alto, mientras Diego, de 3, corría detrás de una pelota, intentando driblarla con el esfuerzo típico de un niño de su edad. Eran su vida. Eran el motivo por el cual luchaba todos los días. Y la decisión de volver a estudiar no significaba dejarlos atrás, sino dar un paso hacia un futuro mejor para todos. Necesitaban verla como una mujer que luchó por sus sueños, que no se rindió. Necesitaban entender que los sacrificios hechos no fueron en vano. Carlos, su esposo, estaba en el sofá de la sala, viendo un partido de fútbol, una de sus pocas formas de entretenimiento. Ana se acercó a él con una ligera vacilación. La mirada de Carlos, siempre tan cariñosa y comprensiva, también cargaba una preocupación. Tenían una vida común, simple, pero estable. La idea de cambiar todo de repente le parecía aterradora. «Carlos», comenzó Ana, con la voz un poco temblorosa, «yo me inscribí en la Facultad de Medicina. Sé que será difícil, pero necesito intentarlo. No puedo seguir posponiéndolo». Carlos se giró hacia ella, con una mirada desconcertada, pero no sorprendida. Sabía que, de alguna manera, este momento llegaría. Pero eso no significaba que no estuviera preocupado. Ya estaban sobrecargados con las responsabilidades de la casa y los niños. Y ahora, no sabía cómo reaccionar. Quería apoyarla, pero la idea de que ella tuviera que dividir su tiempo entre el estudio y la familia lo aterraba. Quería que ella fuera feliz, pero también temía que esto trajera más desafíos de los que podría soportar. «¿Estás segura de esto?», preguntó él, con un tono suave. «No va a ser fácil, Ana. La casa, los niños. Yo puedo apoyarte, pero esto va a cambiar todo. Tendrás que estudiar mucho, y yo trabajo hasta tarde. Será difícil para todos nosotros». Ana lo miró en silencio por un momento, y luego, con un suspiro profundo, asintió. «Sé que será difícil, Carlos. Lo sé, pero lo necesito. No es solo para mí, es para nosotros, para nuestros hijos, para que ellos vean que los sueños no tienen fecha de vencimiento, que siempre podemos luchar por lo que creemos, sin importar la edad o el momento en la vida». Carlos la observó en silencio, y luego, con un suspiro, asintió, aunque aún parecía preocupado. «Está bien, Ana. Si crees que es el momento, te apoyo. Pero solo quiero que sepas que estaré aquí para lo que necesites». Ana sonrió, aliviada. Sabía que no sería fácil, pero ahora tenía la aprobación de Carlos. El primer obstáculo había sido superado. El camino aún sería largo y lleno de desafíos, pero sentía que finalmente estaba tomando el control de su vida. A medida que el día llegaba a su fin, Ana sintió una paz interior que hacía mucho no sentía. Sabía que el futuro sería incierto, pero algo dentro de sí le decía que estaba haciendo lo correcto. El miedo seguía allí, pero ahora sabía que podía enfrentar cualquier desafío. Había dado el primer paso, y con él,
una nueva vida comenzaba a surgir ante ella. El viento suave de la noche comenzaba a soplar entre los árboles del jardín, y, mirando a sus hijos jugar, Ana sintió que estaba lista para enfrentar lo que viniera. Era solo el comienzo, pero era un comienzo lleno de posibilidades. Ana María despertó temprano esa mañana, más temprano de lo habitual. La ansiedad la había mantenido despierta desde la madrugada. Miró el reloj y vio que aún era antes del amanecer. El sol ni siquiera había comenzado a salir, pero el peso de su decisión estaba allí, fuerte, en su pecho. Hoy era su primer día en la Facultad de Medicina. El primer paso de un camino que, hasta poco tiempo atrás, parecía un sueño lejano, casi imposible de alcanzar. Se levantó de la cama suavemente, para no despertar a los niños, que dormían tranquilos en sus habitaciones. Sofía, su hija de 4 años, y Diego, el más pequeño, de 2, estaban profundamente dormidos después de un día lleno de juegos. Ana, con pasos sigilosos, fue hasta la cocina. El desayuno ya estaba listo, como todos los días. Pero hoy, había algo diferente en el aire. Era como si todo a su alrededor estuviera detenido, esperando que ella diera el primer paso para el cambio. Esa mañana, el aroma del café parecía más fuerte, más reconfortante. El olor se esparció por la casa, llenando los espacios vacíos de dudas que aún cargaba. Ana preparó el almuerzo de los niños, como siempre hacía, y se preguntó si sería capaz de equilibrar todo eso. Cuidar la casa, a los niños, a Carlos, su esposo, que siempre había sido su mayor apoyo, pero que ahora comenzaba a mostrar algunas inseguridades sobre su decisión. Él estaba preocupado, pero no lo decía. Ana lo sabía, pero no podía echarse atrás. Miró al espejo, vio el reflejo de una mujer diferente a la que había sido hace 10 años, cuando todavía soñaba con la medicina. Su cabello estaba recogido en un simple chongo, los ojos ligeramente hinchados por la falta de sueño, pero aún así, había un brillo en sus ojos, un destello de determinación. Respiró hondo y, con un gesto firme, se vistió con una blusa sencilla y una falda. No era necesario usar ropa formal todavía, pensó. Lo que importaba era el contenido, la lucha interna que comenzaba a librar consigo misma. Cuando Carlos despertó, ella ya estaba terminando de arreglarse. Él la miró, pero no dijo nada de inmediato. Solo la observó, como si tratara de entender lo que pasaba por su mente. ¿Estás bien?, preguntó él, rompiendo el silencio. Sí, estoy nerviosa, pero estoy bien, respondió Ana, tratando de esconder la inseguridad en su voz. Es el primer día. Nada raro. Carlos asintió, aunque su mirada estaba distante, perdida en sus propios pensamientos. Sabía que Ana se estaba adentrando en algo grande, pero ¿qué significaba eso para él, para la familia? Aún no lo sabía. Pero algo dentro de él le decía que no debía poner obstáculos en su camino. Ana era una mujer fuerte, siempre lo había sido. Y si ella decía que estaba lista, él tendría que creerlo. Yo me quedo con los niños hoy. No te preocupes, dijo finalmente, como si eso fuera suficiente para aliviar la tensión en el aire. Ana sonrió, pero la sonrisa no alcanzó sus ojos. Sabía que Carlos estaba tratando de ser solidario, pero no entendía el peso de su decisión. Lo que él no sabía era que, además de ser madre, esposa y ama de casa, ella ahora necesitaba reinventarse como estudiante. Y para eso, necesitaría más que solo el apoyo de Carlos. Necesitaría coraje, paciencia y, sobre todo, tiempo, un tiempo que no siempre tendría. Tomó las llaves del coche y se despidió. Antes de salir, miró una última vez a sus hijos, aún con sus rostros angelicales, ajenos a lo que pasaba en el corazón de su madre. El camino hasta la universidad parecía largo. La ciudad comenzaba a despertar poco a poco. El tráfico empezaba a aumentar, pero aún no era caótico. Ana manejaba con la radio apagada, pensando en todo lo que estaba por venir. Recordaba las palabras de Verónica, su amiga de toda la vida, que, aunque siempre la apoyaba, tenía sus reservas respecto a la decisión de Ana de regresar a estudiar después de tantos años. Tienes hijos pequeños, una casa que cuidar, un esposo que te necesita. No es demasiado tarde, decía Verónica siempre que el tema surgía. Pero Ana ya no podía ignorar la llama que ardía dentro de ella. La medicina era un sueño antiguo, un deseo reprimido por tanto tiempo, y ahora, finalmente, tenía la oportunidad de vivirlo. Si no tomaba esa decisión, ¿quién lo haría? ¿Quién haría por ella lo que ella misma quería hacer? Al llegar al campus, Ana estacionó el coche y miró a su alrededor. Era grande, imponente, lleno de jóvenes de todas las edades. Ella, con 35 años, se sentía como una extranjera en ese mundo. Las mujeres y hombres a su alrededor eran más jóvenes, más frescos, con menos responsabilidades.
Ella, en cambio, cargaba con el peso de su historia, de una vida ya formada. Ya no era solo una estudiante, era madre, esposa, alguien que equilibraba muchas responsabilidades. Y, aún así, allí estaba. Estaba dispuesta a enfrentar ese nuevo y desconocido ambiente. Caminó hasta el aula, sintiendo una mezcla de nervios y emoción. La sala estaba llena. Los estudiantes conversaban entre ellos, ya conocidos, formando lazos que ella no sabía cómo establecer. Se sentó en uno de los bancos vacíos, tratando de acomodarse, y al mismo tiempo, entender cómo encajaría allí. El profesor, el doctor Hernández, entró en la sala. Era un hombre mayor, con el cabello gris, una mirada atenta y seria. Hizo un gesto para que todos se sentaran, y cuando todos estuvieron acomodados, comenzó a hablar. «Bienvenidos al curso de medicina», dijo con una voz grave y autoritaria. «Este será un camino largo, difícil, lleno de desafíos. Pero para aquellos que decidan seguirlo, el conocimiento adquirido aquí será transformador. Y recuerden, los médicos no son solo personas que conocen el cuerpo humano. Son personas que conocen el dolor, la lucha, la vida». Ana lo miró, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Era como si esas palabras fueran para ella. Sabía que sería un desafío inmenso, pero también sabía que estaba en el lugar correcto. La clase comenzó y, poco a poco, Ana se perdió en el contenido. Las palabras del profesor, las explicaciones, las discusiones sobre anatomía y los conceptos que ella, durante tantos años, había deseado aprender. Sentía que todo allí tenía sentido. Estaba donde quería estar, y la ansiedad inicial comenzaba a ser reemplazada por una sensación de pertenencia, de que ese era su lugar. Sin embargo, en el fondo, aún existía la duda. ¿Sería capaz de seguir adelante? ¿Sería capaz de asumir todo? No tenía todas las respuestas, pero en ese momento, sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo: esperanza. Al final de la clase, los estudiantes se levantaron y comenzaron a agruparse para conversar de manera informal. Ana se quedó allí, sola por unos segundos, asimilando todo lo que acababa de aprender. Sentía el peso de su rol como madre y esposa aún fuerte, pero también sabía que, por ese momento, solo era un estudiante, una alumna del curso de medicina. Antes de salir, el doctor Hernández se acercó a ella. La observó con una mirada curiosa, como si tratara de descifrar algo. «Veo potencial en ti», le dijo con una sonrisa discreta. «No es fácil, lo sé, pero la medicina exige pasión y coraje. Veo que tienes ambas». Ana permaneció en silencio, sintiendo una ola de gratitud. No era solo una palabra de apoyo. Era el reconocimiento de alguien que, a lo largo de los años, había ayudado a muchos estudiantes a superar sus límites. Y ahora, ella formaba parte de esa travesía. Al salir del edificio, el cielo estaba más claro. El calor del día comenzaba a intensificarse, y Ana sintió, por primera vez en mucho tiempo, una paz interior. Estaba lista para lo que viniera, aunque no sabía exactamente cómo sucederían las cosas. Ana María se despierta antes del amanecer, como siempre. La suave luz de la mañana se filtra por la ventana de su habitación, iluminando la mesa de estudio donde pasa horas y horas. Sus hijos aún duermen, y Carlos, que trabajó toda la noche, duerme profundamente a su lado. Sabe que el día será largo, lleno de tareas y desafíos. Al mirar el reloj, se da cuenta de que tiene poco tiempo para prepararse para otro día de clases. Se levanta cuidadosamente de la cama, para no despertar a Carlos, y se dirige a la cocina. El aroma del café comienza a llenar la casa. Las tareas diarias la esperan, pero Ana tiene un solo pensamiento en su mente: la facultad. La facultad de medicina. Hoy tengo examen, piensa, cerrando los ojos por un momento, intentando concentrarse. La presión aumenta cada día que pasa. Sus libros y apuntes están esparcidos por la mesa de la cocina. Los ha revisado tantas veces en las últimas semanas, pero el cansancio comienza a apoderarse de ella. Las noches en vela, los estudios interminables y la responsabilidad de ser madre pesan sobre sus hombros. Una vez más, se encuentra al borde entre el deber como madre y su sueño de ser médica. Mientras prepara el café, su celular vibra en la mesa. Un mensaje de Verónica aparece en la pantalla: «Lo vas a lograr, amiga. Solo no olvides que también necesitas descansar. No sirve de nada matarte estudiando. Tu salud es lo primero». Ana sonríe, pero el mensaje de su amiga la hace reflexionar. ¿Cómo equilibrar todo esto? ¿Cómo no perder la esencia de quién es mientras intenta alcanzar sus sueños? «Sé que tienes razón, Verónica», murmura Ana para sí misma. «Pero no puedo parar ahora. Tengo que seguir adelante. Por mí, por mi familia». Termina de preparar el café y se sienta con una taza caliente en las manos. Los pensamientos comienzan a invadir su mente. ¿Estaré haciendo lo correcto?
¿Mis hijos me entenderán? ¿Carlos aguantará esta presión? Él ha sido un apoyo constante, pero las cosas entre ellos comienzan a cambiar. Cada día, parece más distante, más incomprensivo con el tiempo que ella dedica a los estudios. Y, para ser honesta, Ana se siente culpable por no poder ser la esposa y madre presente que quisiera ser. De repente, el sonido de las risas de Sofía y Diego la interrumpe. Mira hacia el pasillo y los ve jugando en el suelo, felices, sin darse cuenta del peso que carga su madre. Pero eso también la hace sonreír. Sus hijos son la razón por la que sigue adelante. Ellos son la motivación que la hace continuar luchando, incluso en los días más difíciles. Mientras toma su café, Ana intenta organizarse mentalmente. El examen de hoy será crucial. Ya ha pasado por tantas pruebas difíciles, pero este es diferente. Es una prueba práctica de anatomía, una de las disciplinas más desafiadoras de la Facultad de Medicina. Sabe que tendrá que demostrar todo el conocimiento adquirido hasta ahora. Y, sinceramente, tiene miedo de no ser suficiente. De repente, oye el sonido de Carlos moviéndose en la cama. Se levanta rápidamente y va hacia él, dándole un beso en la frente. Buenos días, amor. Ya me voy al examen, solo me voy a arreglar. Carlos levanta los ojos lentamente, aún con el rostro cansado. Intenta sonreír, pero la sonrisa parece forzada. ¿Estás bien, Ana?, pregunta él, con voz baja. Pareces preocupada. Ana siente un nudo en el pecho. Lo mira con cariño, pero también con una tristeza que no puede ocultar. Solo estoy un poco nerviosa. Nada más, responde ella, intentando disimular la tensión. Es que, te has estado alejando de mí, de nosotros, dice Carlos, en un tono suave pero firme. Entiendo que tienes la facultad, pero, nos estamos distanciando. Estoy empezando a sentirlo, Ana. Ana siente el dolor en las palabras de Carlos. Lo que más teme está sucediendo. La distancia entre ellos crece cada día, y ella no sabe cómo lidiar con eso. Siempre supo que seguir sus sueños exigiría sacrificios, pero no sabía que tendría que pagar ese precio con su relación. Respira hondo y toca su rostro, con un gesto de cariño. Carlos, te amo. Y sé que te estoy dejando a ti y a los niños en segundo plano a veces, pero eso no significa que no seas mi prioridad. Solo necesito más tiempo para adaptarme, para encontrar un equilibrio entre todo esto. Te lo prometo, pronto esto pasará. Solo un poco más. Carlos la observa con los ojos llenos de preocupación, pero no dice nada más. Sabe que Ana tiene razón, pero el dolor de verla tan distante lo incomoda. Se miran en silencio por un momento, hasta que Ana se despide y sale, aún con el peso de todo lo que dejó atrás en casa. En la facultad, el ambiente es diferente. El campus, que antes parecía acogedor, ahora es un campo de batalla. Los otros alumnos, más jóvenes y sin las responsabilidades que ella carga, parecen más seguros de sí mismos. La competitividad en el aire es palpable, y Ana siente una presión aún mayor sobre sus hombros. Se pregunta, ¿estaré realmente preparada para esto? Entra en el aula, donde el profesor, el doctor Hernández, ya está organizando las pruebas prácticas. Él la saluda con una mirada atenta. Ana, ¿estás bien?, pregunta él, notando la tensión en su rostro. Sí, profesor, responde Ana, intentando parecer tranquila, aunque por dentro todo está fuera de control. El examen comienza, y Ana se siente como si estuviera en un campo minado. Cada pregunta, cada cuestión, cada tic-tac del reloj parece una amenaza. Está temblando, pero se concentra en cada detalle. Sabe que no puede fallar. El tiempo pasa rápido, y cuando termina la prueba, el cansancio la invade. Apenas puede mantener los ojos abiertos, y su mente es una mezcla de alivio e incertidumbre. Después del examen, sale del aula con los hombros pesados, sintiéndose exhausta y vulnerable. No sabe qué esperar de los resultados, pero lo que más la preocupa es lo que está sucediendo en casa. ¿Qué será de su relación con Carlos? Ya no sabe cómo equilibrar su papel como esposa, madre y estudiante de medicina. Todos estos roles exigen demasiado de ella. Mientras camina por los pasillos de la facultad, es abordada por algunos compañeros de clase. Oye, Ana, te fue muy bien hoy, dice uno de ellos, con una sonrisa. Parecías muy segura de ti misma. Ana sonríe de vuelta, pero es una sonrisa forzada. Se siente lejos de todo y de todos, como si estuviera viviendo en dos mundos separados. En el camino de regreso a casa, siente el peso de todo lo que ha vivido. Sus hijos aún están jugando cuando llega, pero algo parece diferente. Siente que se está distanciando, no solo de Carlos, sino de sí misma. Sentada en la cocina, reflexiona sobre todo lo que ha vivido ese día. Estoy al límite. El límite de sus propios esfuerzos,
del desgaste emocional y físico. Pero, en algún lugar, en medio del dolor y la inseguridad, encuentra la fuerza para seguir adelante. No puedo parar ahora, piensa, mirando los libros abiertos sobre la mesa. No puedo. La historia de Ana apenas comienza, y el verdadero desafío está en aprender a equilibrar sus ambiciones personales con las responsabilidades de su vida familiar. El camino por delante es incierto, pero ella está dispuesta a continuar. El retorno de la esperanza. Ana María estaba sentada en una banca del pasillo de la facultad, con la mirada perdida en el suelo. Las luces fluorescentes del techo emitían un zumbido constante, y el eco de las conversaciones lejanas de otros estudiantes llenaba el ambiente. Su cuerpo estaba rígido, sus manos temblaban ligeramente, y su respiración era irregular. Esa mañana había sido devastadora. Después de semanas de intentar balancear los estudios, el cuidado de sus hijos y las tensiones con Carlos, su cuerpo finalmente había cedido. El desmayo en el laboratorio había sido una señal clara, algo tenía que cambiar. Cerró los ojos y dejó que las lágrimas cayeran libremente por sus mejillas. Sentía un peso abrumador sobre los hombros, como si estuviera cargando el mundo entero. Todo lo que quería era ser médica, pero cada día que pasaba parecía más difícil. Las palabras de su amiga Verónica resonaban en su mente. ¿Por qué te complicas tanto la vida, Ana? Deberías conformarte con lo que tienes. Pero ella no quería conformarse. No podía. ¿Estás bien? Una voz profunda y tranquila interrumpió sus pensamientos. Ana levantó la mirada y vio al doctor Hernández, su profesor de anatomía, parado frente a ella. Él sostenía una carpeta en una mano y la miraba con un gesto de preocupación. Era un hombre de unos 50 años, con cabello entrecano y gafas que le daban un aire de sabiduría. «Perdón, doctor», respondió Ana, rápidamente limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Estoy bien, solo necesitaba un momento». El profesor se sentó a su lado en la banca, dejando la carpeta sobre sus piernas. Guardó silencio por un momento, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. Finalmente, habló con un tono cálido y comprensivo. «Ana, he notado tu dedicación en clase. Tienes un gran potencial, pero también puedo ver que estás luchando más de lo necesario. No es fácil hacer lo que estás haciendo». Ella asintió, sin saber cómo responder. «Es que, siento que estoy fallando en todo, doctor. Mis hijos, mi esposo, mis estudios. No puedo con todo». El profesor asintió lentamente, apoyando las manos sobre la carpeta. «¿Sabes cuál es uno de los errores más comunes de los médicos principiantes?», preguntó. Ana lo miró, confundida. «¿Cuál?». «Olvidan cuidarse a sí mismos. En su afán por salvar vidas, terminan descuidando la propia. Y lo mismo aplica para ti, Ana. No puedes ser una buena estudiante, una buena madre o una buena esposa si no aprendes a cuidar de ti misma primero». Las palabras del profesor la golpearon con fuerza. Había estado tan enfocada en cumplir con todas las expectativas que nunca se había detenido a pensar en lo que necesitaba. «Pero, ¿cómo hago eso?», preguntó, con la voz entrecortada. «Cada minuto de mi día ya está lleno de responsabilidades». El doctor Hernández sonrió con gentileza. «Empieza por aceptar que no tienes que hacerlo todo sola. Pide ayuda. Habla con tu esposo, con tu familia. Y recuerda que no hay vergüenza en tomarte un respiro. La medicina es una carrera de resistencia, no una carrera de velocidad». Ana suspiró, sintiendo una mezcla de alivio y desesperación. Pedir ayuda no era algo que se le diera fácilmente. Siempre había sido la que resolvía los problemas, la que cargaba con todo. Pero tal vez era hora de cambiar. Al regresar a casa esa noche, encontró a Carlos sentado en el sofá, revisando algo en su teléfono. Los niños ya estaban dormidos, y la casa estaba en silencio. Ana se detuvo en la puerta por un momento, observándolo. Se veía cansado, pero había algo en su expresión que la hizo sentir una punzada de culpa. Él también estaba luchando, a su manera. «Carlos, ¿podemos hablar?», dijo finalmente, entrando en la sala. Él levantó la mirada y asintió, dejando el teléfono a un lado. «Claro, ¿qué pasa?». Ana se sentó junto a él, cruzando las manos sobre su regazo. Respiró profundamente antes de hablar. «Sé que he estado ausente últimamente, y sé que te he dejado con muchas responsabilidades en casa. Pero necesito que sepas que esto no es fácil para mí. Estoy tratando de cumplir este sueño porque siento que es algo que debo hacer, no solo por mí, sino por nuestra familia». Carlos la escuchó en silencio, con el ceño ligeramente fruncido. «Ana, nunca he dudado de tu dedicación. Sé que esto significa mucho para ti, pero a veces siento que estoy perdiendo a mi esposa. Quiero apoyarte, pero necesito que me hagas parte de esto». Las palabras de Carlos la sorprendieron.
Nunca había pensado que él pudiera sentirse excluido. Tienes razón, admitió, tomando su mano. No puedo hacerlo sola, pero tampoco quiero que esto nos aleje. ¿Podemos trabajar juntos en esto? Tal vez compartir más las responsabilidades con los niños, o encontrar una forma de organizarnos mejor. Carlos la miró por un momento, como si estuviera considerando sus palabras. Finalmente, asintió. Está bien. Lo intentaremos. Esa noche, mientras se acostaban, Ana sintió por primera vez en semanas que no estaba completamente sola. Todavía había un largo camino por recorrer, pero ahora tenía una nueva perspectiva. Al día siguiente, se sentó frente a su escritorio, organizando un horario que equilibrara sus estudios y su vida familiar. Era un pequeño paso, pero uno importante. Por primera vez, sintió que estaba empezando a recuperar el control. Las palabras del doctor Hernández seguían resonando en su mente. No puedes cuidar a otros si no aprendes a cuidarte primero. Era hora de hacerlo. Era hora de renacer. Ana María se encontraba en una sala de prácticas, una habitación iluminada con lámparas fluorescentes que parecían nunca apagarse. A su alrededor, el murmullo constante de los estudiantes llenaba el aire mientras todos trabajaban en pequeños grupos. Frente a ella, un esqueleto humano de plástico descansaba sobre una mesa, rodeado de instrumentos médicos y libros abiertos. Ella respiraba profundamente, tratando de concentrarse. Había llegado hasta aquí después de semanas de sacrificios y noches en vela. Desde que comenzó la facultad, Ana había sentido como poco a poco su confianza crecía. Aunque el camino no era fácil, empezaba a encontrar su lugar. Sin embargo, este día era especial. No solo porque sería su primer práctica en equipo, sino porque, por primera vez, los demás estudiantes parecían mirarla con respeto y no con curiosidad. Ana, ¿puedes explicar esto otra vez?, preguntó Luis, un joven de unos 20 años que compartía su mesa de trabajo. Ana levantó la vista de sus notas y sonrió. Claro, Luis. Mira, la clavícula conecta el esternón con el omóplato. Por eso, cuando alguien sufre una fractura aquí, es tan importante inmovilizar el brazo. Si no lo hacemos, podríamos agravar la lesión. Luis asintió, tomando nota rápidamente. Otra estudiante, Mariana, observó a Ana con admiración. Tienes una manera de explicar que hace todo más fácil de entender, dijo Mariana. Ana se encogió de hombros, tratando de restarle importancia. Supongo que es porque me paso explicando cosas todo el día en casa. Mis hijos me preguntan de todo. El grupo rió, y por un momento, Ana se sintió parte de algo más grande. Ya no era la madre mayor que había regresado a la universidad. Ahora era simplemente Ana, una estudiante más, luchando por aprender todo lo que pudiera. Mientras la práctica avanzaba, Ana no podía evitar recordar las palabras de su amiga Verónica unos días antes. Ana, te estás matando. No entiendo cómo puedes con todo esto. Los niños, la casa, la escuela, ¿cuánto tiempo más crees que podrás aguantar? Verónica siempre había sido directa, pero sus palabras la habían dejado pensando. Claro que era difícil. Claro que había días en los que sentía que no podía seguir adelante. Pero, ¿qué otra opción tenía? Había esperado años para perseguir este sueño, y ahora que estaba tan cerca, no podía permitirse retroceder. Cuando la práctica terminó, Ana salió de la sala con su mochila al hombro. El campus estaba tranquilo a esa hora, con solo unos pocos estudiantes caminando hacia sus autos. Ella aprovechó un momento de calma para sentarse en una banca, bajo la sombra de un árbol. Sacó su celular y revisó las fotos de sus hijos, Sofía y Diego. En una de las fotos, Sofía estaba disfrazada de doctora, con un estetoscopio de juguete alrededor del cuello. Ana sonrió al verla. Esa imagen le recordaba por qué estaba haciendo todo esto. Sus hijos no solo eran su mayor inspiración, también eran su motivo para demostrar que los sueños pueden hacerse realidad, sin importar las dificultades. Al llegar a casa esa noche, Ana encontró a Carlos sentado en la sala, mirando la televisión con el rostro cansado. Los niños ya estaban dormidos, y la casa estaba en silencio. Ella dejó su mochila en el suelo y se acercó a él. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó, tratando de sonar animada. Carlos apagó la televisión y la miró. Había algo en sus ojos, una mezcla de cansancio y preocupación. Bien, aunque estoy empezando a sentir que casi no nos vemos, respondió con sinceridad. Ana suspiró. Sabía que este era un tema delicado. Desde que comenzó la facultad, había menos tiempo para todo, para los niños, para Carlos, para ella misma. Pero también sabía que no podía abandonar lo que había empezado. Carlos, sé que esto es difícil, dijo mientras se sentaba a su lado. Pero solo necesito que confíes en mí.
Esto es algo que siempre quise hacer, y aunque ahora parece que estoy ausente, estoy haciendo esto por nosotros, por nuestra familia. Él asintió lentamente, aunque todavía había una sombra de duda en su mirada. Solo quiero que recuerdes que no tienes que hacerlo todo sola. Estoy aquí. Si necesitas que haga más en casa, dímelo. Pero no quiero que nos perdamos en el camino. Ana le tomó la mano y sonrió con gratitud. Aunque las cosas no eran perfectas, ese momento de apoyo le dio fuerza para seguir adelante. Los días siguientes estuvieron llenos de desafíos. Ana tenía exámenes, proyectos y lecturas interminables. Pero también empezó a notar algo diferente. Los estudiantes más jóvenes comenzaron a buscarla para pedirle ayuda. Algunos querían consejos sobre cómo organizarse, mientras que otros simplemente querían escuchar su historia. ¿Cómo haces para manejar todo?, le preguntó un día Mariana, mientras repasaban juntas un tema complicado de anatomía. Ana pensó por un momento antes de responder. No lo hago sola, dijo con sinceridad. Tengo días buenos y días malos. Hay momentos en los que siento que no puedo más. Pero cuando pienso en mis hijos, en lo que quiero para ellos, eso me da fuerza. No se trata de ser perfecta, se trata de seguir adelante, un día a la vez. Mariana la miró con admiración. Eres una inspiración, Ana. Yo no sé si podría hacer lo que tú haces. Ana sonrió, aunque en el fondo sabía que el camino todavía era largo. Pero en ese momento, se sintió orgullosa de lo lejos que había llegado. Una noche, mientras estudiaba en la mesa del comedor, escuchó pasos suaves acercándose. Era Sofía, quien había despertado por una pesadilla. Mamá, soñé que te ibas y no volvías, dijo la niña con lágrimas en los ojos. Ana la abrazó con fuerza y le susurró al oído. Nunca me iré, Sofía. Siempre estaré aquí para ti y tu hermano. Aunque a veces esté ocupada, todo lo que hago es para que tengamos un futuro mejor. Sofía la miró con sus grandes ojos y asintió. Entonces, cuando seas doctora, ¿también nos cuidarás a nosotros? Ana rió suavemente. Siempre. Seré tu mamá y tu doctora. Esa noche, mientras Sofía dormía de nuevo, Ana volvió a su mesa de estudio. Miró sus libros, sus apuntes y la foto de sus hijos. Y aunque la carga era pesada, sintió que estaba exactamente donde debía estar. El sueño de la dedicación no solo era suyo. Era de su familia, de sus hijos y de todas las personas que, algún día, dependerían de ella como doctora. Ana sabía que el sacrificio valía la pena. Ana María caminaba apresurada por el pasillo de la facultad, cargando su pesada mochila llena de libros y apuntes. Era su última clase del día, pero su mente estaba en otra parte. Llevaba días sin dormir bien, las tareas se acumulaban y los constantes problemas en casa no le daban tregua. Carlos estaba más distante que nunca, sus hijos preguntaban por qué ya no jugaba tanto con ellos, y su mejor amiga Verónica apenas le respondía los mensajes. Todo a su alrededor parecía estar derrumbándose. Entró al aula de anatomía, donde el doctor Hernández esperaba al grupo para una práctica crucial, la disección de un modelo anatómico complejo. Este ejercicio es decisivo para su evaluación final, anunció el profesor, paseando la mirada por los alumnos. Cuando sus ojos se posaron en Ana, vio algo diferente. Había algo quebrado en su expresión, pero ella trataba de ocultarlo detrás de una sonrisa forzada. Durante la práctica, Ana intentó concentrarse, pero sus manos temblaban al sostener los instrumentos quirúrgicos. Recordaba cómo Sofía, su hija mayor, lloró esa mañana porque quería que su mamá la llevara al kinder, algo que no había podido hacer en semanas. Recordaba también la discusión con Carlos la noche anterior. Esto no es vida, Ana. Ni para ti ni para nosotros, le había dicho él, frustrado, mientras ella intentaba terminar una tarea en su computadora. Carlos, ¿crees que esto es fácil para mí? Estoy haciendo esto por nosotros, por nuestros hijos, para tener un futuro mejor. ¿Y de qué sirve un futuro mejor si perdemos el presente? Su voz fue cortante, y Ana no supo qué responder. Esa discusión aún retumbaba en su mente mientras el doctor Hernández revisaba el trabajo de cada equipo. Cuando llegó al grupo de Ana, notó sus manos temblorosas y los errores en el procedimiento. Ana, ¿qué está pasando contigo?, preguntó con voz seria. Ella levantó la mirada, sintiendo un nudo en la garganta. Estoy bien, doctor, respondió rápidamente, tratando de contener las lágrimas. Pero el doctor Hernández no estaba convencido. Al terminar la práctica, Ana salió del aula con paso pesado, como si cargara el peso del mundo sobre sus hombros. Se sentó en una banca del pasillo, su cabeza apoyada en las manos. El cansancio físico y emocional finalmente la había alcanzado. Minutos después, el doctor Hernández se le acercó. Ana, sé que algo no está bien, dijo, con tono amable. Ella intentó responder, pero su voz se quebró.
Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, y todo lo que había estado reprimiendo salió a flote. «Es todo, doctor, es todo», dijo entre sollozos. «Los estudios, mi familia, mi matrimonio, siento que no puedo más. Siento que estoy fallando en todo». El doctor Hernández escuchó con paciencia, esperando a que ella terminara de hablar. Cuando finalmente levantó la mirada, su rostro estaba lleno de compasión. «Ana, ser médico no es solo saber de anatomía o fisiología. Es entender los límites del cuerpo y la mente. Y, sobre todo, es saber cuándo pedir ayuda». Sus palabras resonaron profundamente en Ana. ¿Cuánto tiempo llevaba intentando hacerlo todo sola? ¿Cuánto tiempo llevaba sacrificándose sin reconocer que también necesitaba apoyo? Esa noche, de regreso a casa, Ana se sentó con Carlos en la mesa del comedor. Él estaba revisando unas facturas, pero dejó los papeles a un lado cuando vio su rostro cansado. «Tenemos que hablar», dijo ella, con un tono serio pero calmado. Carlos asintió, y por primera vez en semanas, la conversación no se convirtió en un enfrentamiento. Ana le confesó lo que había sentido últimamente, la culpa, el miedo, la presión. Le habló de su deseo de ser un ejemplo para sus hijos, pero también de cómo estaba al borde del colapso. «Carlos, no puedo hacerlo sola. Necesito que estés conmigo en esto». Carlos suspiró profundamente. «Ana, yo no quiero ser un obstáculo para ti. Pero también siento que te estás olvidando de nosotros». Ambos permanecieron en silencio por unos momentos, pero esa pausa fue suficiente para que algo cambiara. Por primera vez, se escucharon de verdad. Esa noche, hicieron un plan juntos. Carlos prometió involucrarse más en las tareas del hogar y cuidar de los niños en las tardes para que Ana tuviera más tiempo para estudiar. Ana, por su parte, prometió buscar momentos para estar presente con la familia, aunque fueran breves. Sin embargo, Ana sabía que el cambio no sería inmediato ni fácil. Aún tenía que enfrentarse a los desafíos académicos y emocionales, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba sola. Al día siguiente, regresó a la facultad con una nueva determinación. Sabía que todavía tenía un largo camino por recorrer, pero también sabía que cada paso que daba la acercaba más a su sueño. La voz del doctor Hernández seguía resonando en su mente. Saber pedir ayuda también es parte de ser un buen médico. Con esa lección en el corazón, Ana se preparó para lo que vendría. El punto de quiebre no significaba el final, sino el inicio de una nueva etapa. Una etapa en la que aprendería a equilibrar sus sueños con el amor que la sostenía, tanto por su familia como por sí misma. El día amaneció frío y gris, como si el clima reflejara el peso que Ana María sentía en el pecho. Era el día del examen final, el momento que definiría su futuro en la Facultad de Medicina. Había pasado semanas estudiando, perdiendo horas de sueño, sacrificando momentos con sus hijos y enfrentando las crecientes tensiones con Carlos. Todo parecía estar al borde de un colapso, pero ella no podía permitirse fallar. No ahora. Al preparar su desayuno en silencio, notó la mirada de Carlos desde la mesa. Él sostenía una taza de café, con los ojos bajos, sin decir una palabra. Desde hacía semanas, sus conversaciones habían sido pocas y cargadas de tensión. Ana sabía que él estaba resentido, que sentía que ella lo estaba dejando atrás, pero también sabía que su decisión de seguir adelante era más grande que ambos. «Hoy es el examen, ¿verdad?», preguntó Carlos, rompiendo el silencio. «Sí», respondió Ana, evitando su mirada. Carlos suspiró. «Espero que todo esto valga la pena». Esas palabras le dolieron, como si fueran un dardo directo al corazón. Ella quería explicarle lo que sentía, pero las palabras no salían. ¿Cómo podía explicarle que cada sacrificio, cada lágrima, cada noche sin dormir, era por un futuro que ella visualizaba para ambos, para sus hijos? Al despedirse de Sofía y Diego, sintió un nudo en el estómago. Su hija mayor, de apenas 5 años, le preguntó con curiosidad infantil: «Mamá, ¿hoy vas a curar a alguien?». Ana sonrió, conteniendo las lágrimas. «No, mi amor, hoy voy a hacer un examen para poder aprender a curar a las personas». «¿Y después ya vas a estar más tiempo con nosotros?», insistió Sofía. Ana no supo qué responder. En lugar de palabras, les dio un abrazo largo, prometiéndose a sí misma que algún día les explicaría todo. El camino a la universidad fue silencioso. Ana repasaba mentalmente los temas del examen: anatomía, fisiología, bioquímica. Cada palabra se mezclaba con la imagen de sus hijos, de Carlos, de los momentos que había perdido. Cuando llegó al campus, el ambiente estaba cargado de nerviosismo. Otros estudiantes caminaban apresurados, algunos repasando notas, otros murmurando oraciones silenciosas. Ana se dirigió al salón de clases, con el corazón latiendo con fuerza. Allí estaba el doctor Hernández, quien notó su presencia de inmediato.
Su mirada sabia y tranquila le dio un poco de paz. Hoy es el gran día, Ana, dijo con una sonrisa leve. Sí, doctor. Espero estar lista, respondió ella. No se trata de estar lista, replicó él, mirándola con seriedad. Se trata de enfrentarlo, pase lo que pase. Tienes todo para lograrlo, pero recuerda, el conocimiento no lo es todo. La perseverancia y el corazón también cuentan. Esas palabras quedaron grabadas en su mente mientras se sentaba frente al escritorio. La hoja del examen fue colocada frente a ella, y el tiempo comenzó a correr. Las preguntas eran complicadas, tal como lo esperaba. Algunas requerían toda su concentración, mientras que otras la llevaban a dudar de sí misma. Por momentos, sentía que el tiempo no era suficiente, que las respuestas se le escapaban. Pero recordó lo que el doctor Hernández le había dicho: perseverancia y corazón. Respiró profundo y continuó. Mientras escribía, su mente divagaba brevemente hacia su familia. Pensaba en Carlos, en cómo habían cambiado las cosas entre ellos. Recordó los días en que todo parecía más fácil, cuando los problemas eran simples y sus sueños eran secundarios. Pero esos pensamientos la empujaron a escribir con más fuerza, como si cada respuesta en el examen fuera una declaración de que su esfuerzo no sería en vano. El tiempo terminó, y Ana entregó su examen con manos temblorosas. Al salir del salón, el aire frío le golpeó el rostro, despejando un poco la presión que sentía. Esa tarde, al regresar a casa, encontró a Carlos sentado en el sofá con los niños. Había una tensión palpable en el aire, pero también un silencio que parecía ofrecer un espacio para el entendimiento. ¿Cómo te fue?, preguntó él, mientras los niños corrían hacia ella. Creo que bien, dijo Ana, abrazándolos. Pero fue difícil. Muy difícil. Carlos la miró por un momento, y Ana pudo ver algo diferente en sus ojos. Había preocupación, pero también algo de admiración. Finalmente, él rompió el silencio. A veces no entiendo por qué haces todo esto, Ana. Pero hoy, viendo cómo te esfuerzas, creo que empiezo a entender. No es solo por ti, ¿verdad? Ana sintió que las lágrimas querían salir, pero se las tragó. No, Carlos. Nunca ha sido solo por mí. Es por nosotros. Por los niños. Por lo que quiero que seamos. Pero necesito que me entiendas. Esto no es fácil para mí tampoco. Carlos asintió lentamente. Aunque las cosas entre ellos no estaban del todo resueltas, en ese momento hubo una pequeña reconciliación silenciosa. Los días siguientes fueron una espera interminable. Ana trató de distraerse con tareas de la casa, pero cada minuto parecía alargarse. Finalmente, llegó el correo electrónico con los resultados. Al abrirlo, sintió que el mundo se detenía por un instante. Había aprobado. Ana cerró los ojos, dejando que las lágrimas rodaran por su rostro. Todo el esfuerzo, todas las noches sin dormir, todos los sacrificios, finalmente habían dado frutos. Pero en ese momento, más que celebrar, pensó en lo que aún tenía que arreglar: su relación con Carlos, el tiempo con sus hijos, y cómo equilibraría todo en el futuro. Había superado el examen, sí, pero sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Ana María se encontraba frente al espejo de su habitación, ajustando la toga negra y el birrete que usaría para su ceremonia de graduación. Era un momento que había imaginado tantas veces en su mente, pero ahora que estaba a punto de vivirlo, parecía casi irreal. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de emoción y nerviosismo. En el fondo de la casa, se escuchaban los pasos apresurados de Carlos mientras ayudaba a los niños a prepararse. Sofía insistía en usar un vestido amarillo que a ella le encantaba, mientras Diego buscaba un zapato perdido. Era una mañana caótica, pero para Ana todo parecía perfecto. Ese caos era su vida, su motor, y el recordatorio de todo lo que había sacrificado para llegar hasta allí. Cuando entró al cuarto de los niños para ayudarlos, Carlos la miró y sonrió. «Te ves hermosa, doctora Ana María», dijo con un tono cariñoso y un brillo en los ojos que ella no había visto en meses. Ana sintió un nudo en la garganta, pero lo deshizo con una sonrisa. «Gracias, amor». «¿Están listos?», preguntó mientras Sofía corría para abrazarla. «Mamá, me dijeron que hoy te van a dar un premio», exclamó la pequeña con su energía contagiosa. «Bueno, no es exactamente un premio, pero sí algo muy especial», respondió Ana, acariciando el cabello de su hija. Mientras se dirigían al lugar de la ceremonia, Ana observaba la ciudad desde la ventana del auto. Cada edificio, cada calle, parecía contar una parte de su historia. Recordó las noches en vela, los momentos de duda, las discusiones con Carlos, y el apoyo de personas como el doctor Hernández. Todo ese camino había sido una montaña rusa de emociones, pero ahora sentía que cada paso valió la pena. El auditorio estaba lleno. Las luces brillaban con intensidad,
y el murmullo de las familias emocionadas llenaba el ambiente. Ana encontró su lugar entre los graduados, mientras Carlos y los niños se sentaban en la sección destinada a los invitados. Desde su asiento, Ana podía verlos. Sofía agitaba una pequeña pancarta que decía «Felicidades, mamá», mientras Diego jugaba con un globo que alguien le había dado. Carlos, sentado entre ellos, tenía una expresión tranquila, pero sus ojos no dejaban de buscar a Ana en la multitud. El inicio de la ceremonia fue solemne. Los discursos de los profesores resonaban en el auditorio, recordando la importancia de la profesión médica y el impacto que cada uno de ellos tendría en la sociedad. Ana escuchaba con atención, pero su mente viajaba por los recuerdos de los últimos años. Cada palabra de sus profesores parecía tener un eco especial en su historia personal. Cuando finalmente llegó el momento de recibir los diplomas, Ana sintió como la adrenalina recorría su cuerpo. Los nombres de sus compañeros eran llamados uno por uno, y los aplausos llenaban el espacio. Su corazón latía más fuerte a medida que se acercaba su turno. Y ahora, con gran orgullo, invitamos al escenario a Ana María García López, anunció el maestro de ceremonias. El auditorio se llenó de aplausos, pero para Ana el sonido más claro fue la voz de Sofía gritando, «Esa es mi mamá». Subió al escenario con pasos firmes, pero con las piernas temblando. Al recibir su diploma, sus manos lo sujetaron con fuerza, como si fuera el objeto más valioso del mundo. El doctor Hernández, que estaba en el escenario entregando los reconocimientos, la felicitó personalmente. «Lo lograste, Ana. Estoy muy orgulloso de ti», le dijo con una sonrisa sincera. «Gracias, doctor. Esto no habría sido posible sin su apoyo», respondió Ana, con lágrimas en los ojos. Después de la ceremonia, la familia se reunió en el exterior del auditorio. Los niños corrían alrededor de Ana, emocionados de tenerla finalmente libre de sus interminables estudios. Carlos la abrazó con fuerza, un gesto que decía mucho más que las palabras. «Perdóname por haber dudado, Ana. Ahora entiendo que este sueño no era solo tuyo, era de todos nosotros», le dijo al oído. Ana sintió como las lágrimas corrían por su rostro. Lo abrazó aún más fuerte y respondió, «No habría llegado hasta aquí sin ti, Carlos. Gracias por todo». Mientras la familia celebraba, algunos de sus compañeros de clase se acercaron para felicitarla. Había risas, fotos y recuerdos compartidos. Pero en el fondo, Ana sabía que este era solo el comienzo. El verdadero desafío estaba por delante, convertirse en una médica que pudiera marcar la diferencia en las vidas de sus pacientes. Esa noche, ya en casa, Ana guardó cuidadosamente su diploma en un lugar especial. Se sentó en el sofá, sosteniendo a Sofía y Diego, que ya estaban medio dormidos, mientras Carlos preparaba una taza de café para los dos. La casa estaba en silencio, y por primera vez en mucho tiempo, Ana sintió una paz profunda. Miró a Carlos, que se sentó a su lado, y le dijo, «Esto es solo el principio, ¿sabes? Ahora viene lo más difícil». Carlos sonrió, sosteniéndole la mano. «Sí, pero ahora sé que puedes con todo. Y no estás sola». Ana lo miró y, por primera vez en años, se sintió completamente segura de que su familia y su carrera podían coexistir. Había encontrado el equilibrio, aunque el camino había sido largo y duro. El sol comenzaba a salir, y mientras los primeros rayos iluminaban la casa, Ana supo que su renacer no solo era profesional, sino también personal. Era una mujer nueva, una madre, una esposa, y ahora, una médica lista para enfrentar el mundo. He de decir que me identifico mucho con esta historia. Muchas veces dejamos un sueño, una meta profesional en nuestra vida en favor de la familia, los hijos, pero no olvidemos que nunca es tarde para conseguir lo que queremos. Deja tu me gusta, tu comentario y suscríbete al canal. Hasta la próxima.